Echar una mirada en el pasado no significa nada más ir a tus recuerdos viejos que te dan felicidad o dolor o nostalgia tal vez, o tal vez te hacen sonreír o te harán soltar una lágrima. Estamos hoy hablando sobre algo que es muy importante para todos y que deberíamos de llevar un conteo de todo eso. Es importante dar unos pasos hacia atrás, hacia el pasado. Yo soy Leticia Roma y estás escuchando mi podcast Hablando con Sentido. El tema de hoy, árbol genealógico. ¿Qué es un árbol genealógico? Es una representación gráfica que enlista los antepasados y los descendientes de un individuo de una forma organizada y sistemática. Existen varias gráficas, tú puedes escoger la que mejor te guste. Tú puedes escoger, como dice literalmente, un árbol donde en la parte de arriba pones a los bisabuelos, a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos y bisnietos o todas las generaciones que existan, así sea una, dos o más. El árbol genealógico muestra las relaciones entre los miembros de una familia y la distribución hereditaria de ciertos rasgos y enfermedades. Por eso es importante saber de dónde vienes. Y a lo que me refiero de dónde vienes es qué tipo de familias tienes tú en tu pasado. No es para menospreciar a nadie, ni mucho menos. Solamente es para que te des cuenta dónde estás parado. Que si forman parte de algo muy grande en sus vidas, a crear su propia identidad. Y también les introduce en la concepción del paso del tiempo y a investigar. Si tú das unos pasos hacia atrás e investigas en tu pasado, te darás cuenta que hay cosas muy interesantes, como el escudo de tu familia por el apellido que tienen, la cantidad de familia que tienen, la cantidad de personas que existen a tu alrededor y que ni siquiera conoces, o que ni siquiera tienen un contacto mínimo, por la razón que sea. En algunas religiones, como la iglesia mormona, que son los LDS, como le llaman, tienen una oficina de genealogía inmensa. Es gratis, la tienen por internet. Cada miembro de la iglesia no está obligado, pero es interesante que vayan a ese lugar y hagan su propia genealogía. ¿Cómo lo van a hacer? Ponen exactamente como el árbol genealógico toda la información que tienen de ellos mismos, sus hijos y sus antepasados. Y así otras personas que pertenecen a la misma familia y si están dentro de la religión o no, pueden seguir incluyendo más información que ellos tengan. De esa manera el árbol genealógico sigue creciendo y creciendo y creciendo. La Iglesia Católica también tiene su genealogía. En este caso lo tienen para, por ejemplo, los papas que han estado, los arzobispos, los obispos, los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen sus propias genealogías religiosas, por así decirlo. No sé si en algunas otras religiones lo tengan. Si lo saben, por favor déjenme mensaje aquí, me interesaría saber. Son cosas muy interesantes que yo he ido aprendiendo en el camino y que me gusta compartir. Es por eso los podcasts. ¿Cómo puedes crear tu propio árbol genealógico? Comienza a reunir información con tu familia paterna y materna. Por ejemplo, ve con tus abuelos, con tus tíos, con tus primos, con tus hermanos, con tus padres, con el esposo, con la esposa, y ese es por ambos lados de familia, por la familia del papá y la familia de la mamá. Los abuelos siempre tienen mucha información interesante y divertida. Después toda esa información la vas organizando, por ejemplo, del lado materno, toda la información desde
como dije antes, bisabuelos, abuelos, padres, madres, hijos, bisnietos y demás. Yo hice el mío cuando tenía una casa en especial hace muchos años. Yo quería tener mi árbol genealógico, pero quería que fuera algo diferente a lo que yo veía en todos lados. Entonces puse una fotografía de mi papá y de mi mamá abrazándose. Muy bonita foto. Después del lado izquierdo puse a 4 y del lado derecho puse a 5, porque somos 9. Si era soltero, pues soltero. Y si estaba casado, con su pareja. Después en la parte de abajo puse a los hijos de mis hermanos y los míos propios. Por supuesto que era un árbol genealógico sencillo y pequeño, pero cada vez que yo pasaba por ahí me llegaban recuerdos preciosos de la familia, de cuando era niña, de las historias que mi mamá y mi papá me contaban. Entonces ver el árbol genealógico me traía muy buenos recuerdos. Y lo mejor es que te trae recuerdos bonitos, positivos. A mí, no sé a los demás. Pero creo que también por otro lado, los hijos ven el árbol genealógico y saben precisamente de dónde viene. Y eso es importante, como de una pareja salieron 9 hijos y luego de 9 hijos salieron un montón de nietos y ahora el montón de bisnietos que hay también. La verdad no tengo idea de cuántos son. Cada vez que los contamos se anexa uno, por allá anda otra persona embarazada y entonces nunca sabemos la cantidad exacta de cuánta gente hay. Pero si te pones a pensar, de 2 nacieron 9, de 9 casi 20 y tantos nietos y de bisnietos como unos 12, creo. No estoy segura. Pero es importante y es interesante como mi hijo, bueno, mis 2 hijos me preguntaban todo el tiempo, ¿y quién es ese? ¿Y quién es aquel? Porque obviamente no convivían con todos sus tíos por las distancias, porque no vivimos cercas, por el tiempo, por lo que sea. Y a mí me gustaba mucho sentarme con ellos y hablar y contarles las historias de las que yo recordaba que vivía con ellos. Así que un árbol genealógico se vuelve más un libro de contar historias, con solo ver las fotografías que están ahí. Porque de hecho yo no podría hacer un árbol genealógico tan grande porque tengo muchos primos que no conozco. Hijos de mis primos que ni siquiera sé cuántos son, ni que existen, ni qué nombres tienen. De vez en cuando por ahí por el Facebook alguien me localiza y me dice, oh, prima. Y le digo, ah, prima, ¿de dónde? De parte de mi mamá o de parte de mi papá. Y entonces ya empiezo a hilar de dónde viene el parentesco y digo, wow, ¿hasta dónde estamos llegando ahora? Perdón si me escucho rara, pero ando enfermita, pero no quise dejar pasar el momento para grabar el podcast porque para mí es muy importante que ustedes lo reciban todos los viernes a las 12 en punto de la mañana. Digo, de la noche. Existen algunos programas en internet que puedes usar para crear tu propio árbol genealógico. La mayoría de ellos son gratis. También hay otros donde tú puedes localizar tu árbol genealógico, pero ese te cobra, obvio, no le estoy haciendo publicidad. Creo que algún día lo voy a hacer para ver hasta dónde llega mi descendencia. Así como hay unos exámenes que te haces de sangre en donde puedes saber de dónde viene tu descendencia de acuerdo a tus genes. Sería divertido e interesante hacerlo porque uno piensa que es de una nacionalidad y resulta que tienes nacionalidad mezclada en tus genes de otros lugares que ni siquiera tenías idea. Hace muchos años, con mi primer matrimonio, fuimos a un lugar que se llama Santa Ana, en México. Una de las tías de mi marido en ese entonces tenía un cuadro muy grande como en blanco para dibujar. Y en ese cuadro no tenía ni vidrio ni nada, era como una cartulina grande para dibujar que estaba como con chinchetas o algo en la pared.
Y yo me asomé a ver qué era porque no se alcanzaban a distinguir todos. Y eran rostros de niños, de adultos, muy bien dibujados, hechos a lápiz. Resulta que uno de los nietos de la tía de mi ex esposo había hecho su árbol genealógico, pero como él no quería hacer algo normal como todo mundo, decidió hacerlo a su manera y dibujaba muy bien. Entonces puso el rostro de todo mundo y en el centro puso a la abuela y al abuelo y todos los demás que estaban alrededor eran primos, tíos y cada quien se reconocía en el dibujo. O decían, oh, mira fulanito, oh, mira sutanito, oh, mira menganita. Y entonces se daban cuenta que todos habían estado ahí incluidos, de adultos, de bebés o como fuera. Y no estaba pintado, simplemente se sentía el amor con el que lo habían dibujado y cada vez que la abuela lo veía decía, oh, mira, ahí está Paquito, oh, ahí está Teresa, oh, ahí está Carmen. Y le daba un gustazo mirar este cuadro. Así es que el nieto fue el que empezó a hacer ese árbol genealógico, muy original. También es importante saber de dónde viene tu línea familiar. Por ejemplo, la mía viene de México y España, según yo tengo entendido. La de mi hijo menor viene de Italia y de Estados Unidos. Qué mezcla, ¿verdad? Ni modo, así nos tocó. Muchas veces tenemos más mezclas que una bebida. Por ejemplo, si nos hiciéramos algún examen de sangre para saber de dónde venimos, seguro que nos vamos a llevar muchas sorpresas. No podemos dejarnos llevar por el color del pelo, de los ojos o de la misma piel, porque, por ejemplo, tengo algunos parientes por parte de mi mamá que tienen ojos de color verde claro o gris claro y tienen una piel morena. Tengo otros tíos, mismos hermanos de ellos, que tienen los ojos cafés y la piel muy blanca. Vienen del mismo padre y madre. También mi primer ex marido tiene o tenía una pariente que tenía síndrome Down. Entonces cuando yo me enteré de eso, no es que quiera ser menos, pero ahí es donde me di cuenta que todos debemos de poner atención con quién nos estamos casando o emparentando para tener hijos. Porque no es que uno desprecie ese tipo de enfermedades, simplemente que yo pensé, si yo llegara a tener un hijo así, ¿quién lo va a cuidar cuando yo no esté? Porque yo le puedo dar todo mi amor y todo mi cariño hoy, pero cuando yo no esté, ¿quién lo va a hacer por mí? Eso era lo que me preocupaba más que nada. Es importante saber de nuestros pasados, escuchar las historias que han vivido nuestros antepasados. ¿Quién no te dice que vienes de un príncipe de España, de algún pirata como el Barba Azul, que se llamaba Giles de Reis, que trabajó con Juana de Arco? O un pariente muy lejano de algún actor importante, o de plano llegas a darte cuenta que tienes por ahí familia que ni siquiera conocías. Imagina qué interesante sería que supieras que de pronto tienes familia en Irlanda o en Inglaterra, o que de pronto conoces al príncipe de tu vida y resulta que es tu hermano que no sabías que existía, tu primo que no sabías que existía. Eso se hubiera complicado. Ahora comprendes por qué tienes el cabello cobrizo, demasiado rojo, o por qué eres lampiño, o por qué tienes los ojos de color. De esa manera puedes saber de dónde viene todo. Porque, por ejemplo, yo no entendía por qué unas tías tenían ojos de color y otras no. Pero es la mezcla de genes. Y entonces nosotros teníamos que saber exactamente cómo estábamos parados ahí en el pasado. Por ejemplo, mi madre es mexicana y mi abuela es nacida en Estados Unidos. Y mi bisabuela, ahí sí que no sé qué decir. No tengo la menor idea. Casi no se habla de ella. Tengo tíos que nacieron en Estados Unidos, criados en México como si fueran mexicanos,
y nunca supieron que eran ciudadanos americanos nacidos aquí hasta que se fueron a vivir a México y descubrieron eso. Extraño, ¿verdad? También, haciendo tu árbol genealógico, puedes comprender si existen enfermedades o discapacidades en tu familia y no lo sabías. O que llevas en la sangre el arte, como pintar, inventar cosas, escribir, el negocio, una voz increíble para cantar o para ser locutor, la facilidad para hablar idiomas o ser bueno para el teatro sin dejar atrás el alto coeficiente heredado también. ¿Quién no te dice que tienes un pariente que es súper inteligente? O si eres tú súper inteligente y entonces dices tú, ¿de dónde saqué esto? Viendo hacia atrás en tu árbol genealógico podrás descubrirlo. También sería bueno que tuvieras el árbol genealógico de tu pareja, porque así puedes saber con exactitud dónde te estás metiendo. Por ejemplo, hablemos de la realeza. La reina Victoria del Reino Unido fue una portadora por primera vez de la hemofilia en su familia. Lo más probable es que ella lo heredó. La hija mayor de la reina Victoria, Vicky, y su hija, la princesa Carlota de Prusia, padecían porfiria. El zar Alexis Romano, Jacobo VI de Escocia, Ricardo III, Enrique VIII y Jorge III también sufrieron de porfiria. Solo por dar algunos ejemplos, ¿ok? Así que en la realidad no se sabe qué vienen en los genes de nuestras parejas hasta que nacen nuestros hijos y ellos pagan las consecuencias de no saber lo que hay detrás de cada familia, incluyendo la nuestra. La razón para los árboles genealógicos no solamente es para conocer de dónde vienes, es para conocerte a ti mismo, por qué reaccionas de cierta manera, por qué eres de cierta manera, por qué te ves de cierta manera, para que no se confundan familias dentro de la familia, por ejemplo, primos casándose con primos o hermanos casándose con primos consanguíneos, o sea, directos, de sangre directa. Y no es porque, qué mal se ve eso, no, es porque haciendo eso los hijos pueden salir enfermos de alguna cosa. Y no es que, yo lo voy a cuidar lo que Dios quiera mandarme. Es que ¿quién los va a cuidar después de eso? Así es que es importante tener el árbol genealógico. Es divertido hacerlo. ¿Por qué no haces un trabajo con tus padres o con tus hijos? Junten fotografías divertidas de cada uno de ustedes. Pueden dibujarlo en la pared, pueden hacer uno de cartón o pueden hacer con cuadritos y poner las fotografías, hacerlos en hilo, ponerlo con una tabla, con un palo y entonces los cuelgan como si fueran esferitas. O sea, hay muchas maneras. Puedes buscarlo en Google, en Pinterest, no sé, en YouTube, cómo hacer un collage que le llaman o una decoración para un árbol genealógico que sea original, que te guste, que vaya de acuerdo a lo que tú quieres, a la cantidad de personas que son. Porque un árbol genealógico puede ser una mamá con 2 hijos, un papá con un hijo, pueden incluir a los abuelos si es que existen y si no existen igual pueden ponerlos también ahí en fotografía. Es súper importante tenerlo y es súper divertido hacerlo. Hagan una hoja y pongan toda la información que tengan, háblenle al papá y de papá, a ver, ¿tú te acuerdas cómo se llama tu hermana completo? El nombre completo de los sobrinos, cuántos tienes, el nombre de mi abuela, mi bisabuela, mi más atrás. Háganlo. Cuéntenme cómo les va con eso. Díganme qué tanto se han divertido haciéndolo. Yo les aseguro que van a encontrar historias divertidas o tristes tal vez, buscando en el pasado. Pero creo que también los padres y los abuelos sonreirán cuando vean que les interesa su pasado.
que les interesa lo que es la familia, que a final de cuentas ese es el punto. La reunión, aunque sea en fotografías, de la gran familia que son. Así sean 2, 3 o más. Yo he visto fotografías de personas que tienen hasta 15, 40 nietos. Y entonces te pones a pensar, de esa pareja todos estos salieron. Espero que les haya encantado este podcast. Por favor, no se les olvide suscribirse, darle like, pasárselo a alguien más y tratar de ser la mejor versión de ustedes mismos. Hasta la próxima.